La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, SODONCO. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son emisoras dominicas con este carisma que nos caracteriza a la familia dominica. También se une otra red de radios amigas en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, que es la radio del arzobispado de Huancayo, en Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimaguas, Radio Oriente del Vicariato Apostólico, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, en Lampa, Radio San Valentín, en Cerro de Pasco, Radio Activa, en Huanta, Radio Continental. Onda Digital TV nos pone en sus pantallas de televisión y Fuego TV también nos pone en sus pantallas de televisión a través de Bets Cable, Canal 30, Cable Más, Canal 792, Cable Perú 39.1 en el norte de Lima, Cablevisión 48.2 y en más de 100 operadores y de 15 regiones del país. Además, también AM Tagua nos pone en podcast para que usted escuche el programa en cualquier momento a la hora que usted guste. Bueno, así estamos y también obviamente las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. En nuestra página web están todos los programas de Radio Santa Rosa. Obviamente está A Pensar Más. Usted puede entrar y puede seguir también el programa por ahí. O en nuestro canal de YouTube, donde están toditos los programas de Rosa María Palacios y programas de nuestra emisora. Muy bien. En breve ya está Rosa María Palacios. Vamos a estar con ella y nos va a comentar lo que pasó el día de ayer en el Congreso. La señora Betsy Chávez fue censurada. ¿Qué relación tiene eso con la visita del señor Vladimir Cerrón a Palacio de Gobierno? En horas del mediodía estuvo visitando al presidente de la República y a la hora y media, censuraron a la señora Betsy Chávez. ¿Qué relación hay allí? Y también sobre las palabras del señor congresista Bermejo, que habló de los gallinazos que estaban rondando Palacio de Gobierno. Y la otra información importante que el día de ayer surgió fue que el fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, abriría investigación al presidente de la República. Esto es posible, que dice la Constitución. El presidente no puede ser acusado, pero sí investigado. Recuerdan ustedes que la señora Zoraida Ábalos había abierto la investigación y luego la detuvo. Vamos a ver qué es lo que nos dice Rosa María respecto a este tema tan importante y que nos tiene a todos con muchas expectativas. ¿Ya estamos con Rosa María? Sí. Y también, cuáles son los panoramas ahora, cómo están las fuerzas en el Congreso, porque también renunció un congresista de Perú Libre. Creo que ahora son 21. Bueno, todo eso y en el análisis, como siempre, al detalle, ya está Rosa María Palacios, a quien saludamos. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días.
Muy buenos días, Isabel. Disculpen la demora, estaba acomodando mi pantalla. A veces salen cosas en las pantallas, ¿no? Tiene que hacer no sé qué. Entonces, ¿pero por qué? Tengo que entrar a mi programa, no quiero hacer no sé qué. En fin, aquí estoy con ustedes esta mañana virtual, ya creo que completamente recuperada. Ayer hablé con una doctora y me ha dicho que ya no contagio, ya puedo salir, que haga una vida normal. Así que estoy contenta. Por si acaso, para los que no saben las reglas, porque me las han recordado ayer, no desde el día en que te contagias o crees que te contagias, sino desde el día en que tienes el primer síntoma, son 7 días en los que tienes que estar aislado. Para mayor precaución, 10. Y hoy día cumplo 10. Entonces hoy día soy libre, ¿no? Así están las cosas, a ver. Pero hay que decirlo antes de leer las noticias, cuídense mucho porque en la zona central de la provincia de Lima, ¿no? En el eje este-oeste, digamos, de la parte central de Lima, el número de casos se ha incrementado notablemente. Esto va por el este, digamos, desde La Molina hasta el mar en San Isidro, Miraflores, Magdalena, Pueblo Libre. Ha subido mucho los casos de COVID. Muy bien, ahora vamos a reconocer a nuestros auspiciadores que nos acompañan todos los días. La maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión 2022 de su modalidad semipresencial. Informes en Facebook, @PUC-MGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, urbanización San José Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano. 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y de verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. ASB, Estudio Contable y Auditoría, es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia y cuenta con una cartera de clientes de diversas actividades económicas. Ofrece servicios de outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materias jurídicas. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra web, palestraeditores.com. Muy bien, y tenemos uno más que lo tengo en el teléfono, ¿no, Abel? Porque todavía hoy día tenemos que invitar a los directores a este proceso de elección que se está realizando en CESDIS. El servicio social del director y supervisor CESDIS invita a todos sus asociados al proceso de elecciones 2022. Para mayor información, ingrese a
www.cesdis.org.pe. Muy bien, Abel, entonces, ahora sí, a lo nuestro. Bueno, ayer el Así, Congreso... María, Sí, ¿me escuchas? sí, perfectamente. Rosa María, Sí, Abel, te escucho perfectamente. Ah, Rosa María. perdón, Solamente para perdón. para no interrumpirte luego, acaban de informar que le han abierto investigación preliminar a la señora Lilia Paredes. Ujú. Claro, Oficialmente. sí, sí, sí. Sí sabía, está hoy día ya en primera plana, pero es una investigación por 60 días, hay que decirlo, que se aboca a un solo asunto que no creo que encuentre mayor fundamento. Seguramente se van a molestar algunos a la audiencia, pero hay que decir la verdad. De lo que se le acusa o se le investiga, porque hay una acusación, es por no colaborar con la justicia. Y guardar silencio es un derecho. La señora se presentó ante la fiscal y le dijo antes del interrogatorio que no iba a contestar a ninguna de sus preguntas y se retiró. Se presentó a la citación, si se presentó, estaba con su abogado, pero le dijo que no iba a responder las preguntas, perdón, déjenme corregir esto, ahora sí, no iba a responder las preguntas de la fiscalía en ese momento, preguntas relacionadas con los sobrinos, con Bruno Pacheco, en fin, con los temas que tenían que ver supuestamente con su tesis, porque Karelim López señala que la tesis de los esposos Castillo procede de un acto ilegal, y eso se lo dijo Bruno Pacheco, un contubernio entre Acuña y Castillo. Eh, Esa era la investigación que se estaba realizando, la línea de investigación que se estaba realizando, y la señora dijo que no iba a contestar nada. ¿Eso es un delito? No, no es un delito. Discúlpenme, yo no quiero declarar. No hay delito, es un derecho del procesado. Un derecho que lo perjudica, ojo, ¿eh? O sea, además, creo yo que no beneficia a una persona inocente no declarar, pero es la estrategia seguida por el consejo de su abogado y la señora tiene derecho a seguirla. Así que no, no veo mayor asunto. Lo que se reveló anoche hablando de investigaciones penales es que primero ver para creer, ¿no? Porque esta información yo la tengo hace días y prefiero que se manifieste en un acto concreto, ¿no? Pero la información que la dio Mabel Huerta anoche es que por fin Pablo Sánchez ha decidido cambiar todos los precedentes de la Fiscalía e iniciar una investigación al presidente de la República. Yo le reitero al Congreso una y otra vez que la responsabilidad de darle instrumentos de investigación a la Fiscalía está en manos del Congreso Nacional en una reforma constitucional que se puede aprobar con 87 votos en 2 legislaturas sin ningún problema, que es la introducción del juicio ordinario, o sea, penal, por delitos cometidos antes o durante la función del presidente de la República durante su mandato. Un impeachment de verdad, como el que tiene los Estados Unidos, como el que tienen muchos países con solidez constitucional. No estamos hablando de algo que se arme para perseguir, ¿no es cierto?, a una persona determinada, sino que el artículo 117 de la Constitución, como les he explicado muchas veces, prohíbe acusar al presidente de la República, salvo por 4 conductas, nada más. Esa prohibición del 117 es la que hay que discutir. ¿A dónde se discute eso? ¿En una asamblea constituyente? No. ¿En el Poder Judicial? No. ¿En el Tribunal Constitucional? Tal vez en alguna interpretación, pero básicamente en el Congreso. Y habida cuenta que los últimos 5 presidentes del Perú han tenido problemas con la justicia, sería bueno establecer una modificación clara, contundente al artículo 117 de la Constitución. Por último, lo más fácil, ¿ya? Acá ya no tienen que ni pensar, lo derogan. Entonces ya no existe el privilegio para el presidente de la República y se le juzga como a un ministro, como a un miembro de la Corte Suprema o como a un congresista. ¿Ok? Ese es el tema de fondo.
Lo que puede hacer el fiscal Pablo Sánchez deriva en realidad de algo que hizo Zoraida Ábalos en el caso de Martín Vizcarra. Por primera vez en la historia del Perú se procesó a un presidente en ejercicio. Y esa investigación se abrió y se cerró, pero se abrió. Y Zoraida Ábalos lo que señaló en su resolución es que, apartándose de 200 años de tradición republicana, ella interpretaba que sí se podía abrir la investigación, pero no se podía ir más allá. El señor Sánchez va a interpretar que la palabra acusación se refiere al acto acusatorio que puede realizar el Congreso de la República o la Fiscalía contra el presidente de la República, pero que en efecto su investigación no es un acto de acusación. Por lo tanto, a pesar de que la investigación conduce y es el antecedente de una acusación, no está incluida en la palabra acusación. ¿Ok? Es una interpretación. Pero en vez de estar discutiendo esto, el Congreso puede modificar la situación hace rato. La señora Patricia Juárez puede tramitar lo que hemos dicho, así como están discutiendo la bicameralidad, muy bien, ojalá regresemos a tener un Senado asimétrico con una Cámara de Diputados. También discutamos este tema que es muy importante. Pero no quieren discutir el tema, pues. O sea, cuando les digan que sí, queremos luchar contra la corrupción del presidente de la República y las bancadas en el Congreso no hagan nada por modificar el 117, ahí ustedes se dan cuenta de que todos son un poco hipocritones, ¿no? La verdad, la verdad, la verdad. Bueno, vamos a ver Betsy Chávez. Ayer Betsy Chávez fue censurada con una votación contundente, ¿eh? Más de 70 votos. Bien contundente. ¿Y quién puso los votos que han generado todo el alboroto? Pues Perú Libre. La bancada en la que fue elegida primigeniamente, ¿no es cierto?, en abril del año pasado, Betsy Chávez, como representante por Tacna de Perú Libre. Betsy Chávez se alejó muy rápidamente del partido en el cual ella militaba. Ella llega como militante de Perú Libre. En una entrevista que le hicimos en este programa, yo le pregunté si era marxista, leninista, comunista, y me dijo que no, que era adventista de cuarta generación y que no tenía nada que ver con el comunismo, ni con el marxismo, ni con el leninismo. Entonces me preguntaba, ¿qué hace ahí? Y nos contó, porque es una mujer joven, tiene 32 años, de una militancia juvenil, digamos, más bien reivindicativa de derechos, más allá de la ideología. Pero se apartó muy rápidamente, fue muy maltratada desde el inicio, igual que Dina Boluarte, y las dos están en problemas ahora. Y se apartó, y ella es parte de la bancada de Perú Democrático, la que se abre, digamos, con Bermejo. Pero la hicieron ministra muy rápidamente, en el tramo de Mirta Vázquez. Apenas cae Guido Bellido, entra como ministra de Trabajo, de Trabajo, Betsy Chávez. Como ministra de Trabajo, ha hecho una muy mala performance. Ese es uno de los problemas más graves que tiene. ¿Por qué? Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Primero, publicó un decreto supremo sobre tercerización que se lo ha criticado hasta la OIT, porque ni siquiera contó con la opinión o la escucha de todas las partes, sobre todo no escuchó a los empresarios que tercerizan servicios. Y es un reglamento que, si entra plenamente en vigencia tal como está concebido, va a ser muy malo para el empleo. Se lo han demostrado, o sea, va a triturar empleos. No va a triturar empresas, de paso, ¿no? Pero sobre todo va a dejar a mucha gente sin trabajo. Es un decreto, digamos, por la forma y por el fondo, muy malo. Y ella lo consideraba un éxito. Es un éxito subir el sueldo mínimo vital, la remuneración, mínima vital. Estaba atrasadísima. Subir las 50 soles no ha generado pues un impacto muy grande, ¿no? Y esto más se coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas que con el Ministerio de Trabajo.
Su segunda iniciativa era meter a servir en el Ministerio de Trabajo como si fuera, digamos, un organismo dedicado a la sindicalización laboral del trabajador público, cuando ese no es su mérito ni su razón de ser, sino la calificación del trabajador público en su mejor sentido, ¿no? Tener personal calificado en la administración pública más allá de los vaivenes políticos. Pero quería politizarlo, lo quería sacar del PCM, meterlo a trabajo. La famosa Agenda 19 era una agenda que si se aplica en el Perú, probablemente pasaría a muchísimo, ya, llegaría a un punto que ya 100% informales, ¿no? ¿Qué haces con un país donde ahorita, después de la pandemia, algunos hablan ya casi de 85% de la PEA informal? O sea, trabajadores que sí ganan una remuneración, no es que no ganen. Y muchas veces muy por encima del sueldo mínimo vital. Pero no tienen otros derechos como vacaciones pagadas, seguridad social, CTS, un sistema pensionario, no, nada de eso. Ahí está el 85% del país. Y en vez de ser esa la preocupación de los ministros de Trabajo, esa es la parte que no les interesa. Pero últimamente comenzaron a pasarle cosas en la gestión, no solamente en la línea ideológica, sino también en la gestión. Le ha renunciado esta semana a todos una FIL. Y las renuncias han sido en protesta por su gestión y por el copamiento de personas sin calificaciones en instituciones públicas, en la que ella maneja, ¿no? En el Ministerio de Trabajo. Y, claro, se le interpeló por el asunto de la huelga de los controladores aéreos. Y acá hay que ser bastante claro por enésima vez, porque parece que la gente no entiende. Todos los trabajadores públicos y privados tienen derecho a huelga, todos. Pero si tú trabajas en un servicio público esencial, el servicio no se detiene. Por lo tanto, si vas a huelga, tienes que dejar una lista de trabajadores, un piquete de trabajadores que sigue prestando el servicio público esencial. Si no, la huelga no se autoriza. Y su despacho autorizó una huelga sin la lista de servidores que iban a mantener el servicio público esencial. Porque el derecho de huelga no es superior al derecho a la vida. ¿Por qué digo derecho a la vida? Porque habían 4 aviones en el aire repletos de personas ese Jueves Santo, volando hacia Tacna, me parece hacia Cusco, hacia Trujillo, que no podían aterrizar porque no había personal en tierra. Y ustedes han escuchado las grabaciones. Esas personas no merecen morir para que un grupo de controladores aéreos haga una huelga, ¿no es cierto? Cuando uno tiene en el derecho 2 derechos, se pondera el derecho a la vida y el derecho a la huelga, ¿no? No, entonces como estos tienen derecho a la huelga, es un derecho absoluto que se estrellen los aviones. Ya, es un disparate, ¿verdad? Pero bueno, es lo que alguna gente dice. Tienen derecho a la huelga, por supuesto, pero no tienen derecho a matar. Y Betsy Chávez autorizó una huelga sin la lista presentada de personal en tierra que iba a cubrir la esencialidad del servicio. La huelga duró pocas horas, pero generó un enorme daño a un turismo destruido por la pandemia. Destruido, que recién está levantando poco a poco, que no puede pagar ni sus créditos en este momento. Le dio un mazazo, un mazazo. Y lo peor es que creen que eso no tiene consecuencias. Y si las tiene, pues tiene que tenerlas. Tiene que haber una consecuencia. Lo otro es la conducta personal de la señora Betsy Chávez, que se ha vuelto muy hostil, hay que decirlo, con la prensa y con preguntas muy concretas sobre su desempeño académico. Ella ha plagiado su tesis, porque cuando uno no cita, plagia.
Puede ser que no dolosamente, puede ser que su trabajo de campo haya sido validado, todo lo que quiera, pero ella puede decir, como lo ha dicho el doctor Eloy Espinosa, al cual le han puesto una sanción académica de suspensión de 2 semestres, en efecto, por una negligencia mía, no coloqué las citas en un artículo lleno de citas. A ese autor no lo cité, el autor se ha ofendido, tiene toda la razón, 1000 disculpas, ya le pedí las disculpas en el caso. Me han suspendido 2 semestres, es injusto, pero no hubo dolo. En cambio acá, en vez de tener una respuesta razonable, Betsy Chávez nunca plagié, no hay plagio. Pero no has citado, pues. Si no has citado, no has puesto comillas, no has puesto este párrafo, comillas, es de este autor, puede ser 1, puede ser 100, pero eso es plagio. Te has copiado el trabajo de otra persona y lo presentas como si fuera propio. Y como en este gobierno eso ya no importa, bueno, ayer se ha hecho notar que importa. Yo espero que el ministro de Educación sea sancionado por la misma razón. No puede ser que el ministro de Educación dé ese ejemplo a todos los alumnos del Perú. Eso está mal. Y alguien lo tiene que decir. No hay nada personal contra el señor, pero está mal. Muy bien. Entonces ayer, por todos estos méritos y por una venganza personal de Vladimir Cerrón, hay que decirlo con su nombre, la señora Betsy Chávez no es más ministra. ¿Por qué una venganza personal? Ayer Vladimir Cerrón apareció en Palacio de Gobierno. Según el señor Bermejo, como dijo, los gallinazos vuelan sobre el Palacio de Gobierno. Pero lo cierto es que apareció en Palacio de Gobierno con el señor Richard Rojas, su brazo derecho, y dijo que no había ido como camarada, sino como aliado con permiso del partido. Recuerden ustedes que el domingo, lunes, martes, ha estado disparando contra el gobierno. Nosotros no somos la bancada oficialista es Perú Democrático, nosotros somos aliados, pero no bancada de gobierno, un montón de tonterías. Está frenético porque le han quitado el Ministerio de Energía y Minas. Y la venganza es que, ¿te gusta Betsy Chávez? Reviéntate, vuélensela. 9 votos de Perú Libre y 1 de Perú Democrático, hay que decirlo, votaron a favor de la censura de Betsy Chávez. Esto generó, como contaba Abel al principio, la renuncia inmediata del congresista Martí Corena. Hoy Perú Libre, que tenía 37 congresistas elegidos el año pasado, tiene 21. Ahora, todos estos que se van apoyan a Castillo, no van a vacarlo, ni mucho menos. Tal vez la vacancia venga de los votos de Perú Libre. Pero Vladimir Cerrón puede hacerse el duro y el despiadado, pero necesita Castillo, pues. Sin Castillo no es nada. No es nada porque las elecciones que vienen lo van a castigar con una dureza brutal. Brutal. O sea, ni en Huancayo lo quieren, porque lo conocen. Entonces cree que manejando presupuesto, manejando cuotas de poder dentro del gabinete, manejando nombramientos de prefectos, subprefectos, en fin, copando el aparato público en distintas instancias, va a lograr, digamos, una campaña notable en las elecciones regionales y municipales. Ver para creer, creo que se hace demasiadas ilusiones. Y que claro, estos consejos de ministros descentralizados son parte de esa campaña de promoción de Perú Libre. Y lo ha convencido a Castillo de que son parte de una estrategia de sobrevivencia que le levanta puntos en las mediciones de popularidad, o por lo menos impide que siga cayendo. Cuestan un montón de plata esos eventos, pero en fin, esos son los consejos de Vladimir Cerrón. Ayer se volaron a Betsy Chávez. No es la primera ministra. Recordemos que a Condori se lo volaron también y ese sí era de él. Le queda un ministro propio a Cerrón, que es el de salud, pues es suyo, el sucesor era suyo también. Vamos a ver cómo se mueven las cosas, pero esa es la situación del día de hoy. Y respecto a Dina Boluarte, viendo la hora que es, tengo la sensación de que Perú Libre también le va a bajar el dedo,
porque han tenido con ella la misma actitud que con Betsy Chávez. La verdad es así, o sea, la misma actitud. Primero, ella renunció al partido, ella no es congresista, Betsy Chávez regresa al Congreso. Dicho sea de paso, Betsy Chávez presentó un proyecto de ley malazo, ¿no? Eh, También ahí se ganó, creo yo, la animadversión de sus colegas parlamentarios, ¿no? Lo que ella pide es un peritaje psiquiátrico para los postulantes al Congreso. Eh, y eso, hay que decirlo, puede parecer gracioso, ¿no? Pero no lo es porque generas el estigma de que la enfermedad psiquiátrica inhabilita para el cargo público. Y no es verdad. Una enfermedad psiquiátrica correctamente tratada y atendida, una persona con depresión perfectamente puede ser congresista. Estará deprimida, pero si tiene el tratamiento adecuado. Entonces es el estigma de la enfermedad mental, ¿no? Claro, tal vez ella dirá, bueno, necesitamos que vayan y se curen primero antes de postular. Sí, pero las personas tienen otras enfermedades y no les exiges que se curen primero antes de postular. Nadie exige un examen de buena salud física, ¿no es cierto?, para ser candidato. Así que la historia era un poco tonta, la verdad. Pero te ganas la animadversión de tus colegas parlamentarios, ¿no? Pero en fin, el caso de Dina Boluarte no es un caso, ojo, no es un caso de censura como ministra del MIDIS, que también podríamos discutir. No ha sido interpelada y no hay una moción de censura contra ella. Es decir, si el Congreso no quisiera que fuera ministra, podría hacerlo utilizando los mecanismos que están en la Constitución. Ojo, también, ayer había una confusión con Patricia Chirinos. Lo que pedía Susel Paredes era su censura como miembro de la mesa directiva, como vicepresidenta del Congreso. Uno puede censurar a toda la mesa o a algunos integrantes de la mesa. Ella lo que quería era que se discuta su censura como miembro de la mesa por su pésimo discurso contra Betsy Chávez, que nosotros hemos comentado acá. Quiso hacerse la criollaza y terminó siendo muy vulgar, muy malcriada, irrespetuosa, ¿no? Y sí, todos están de acuerdo en que lo fue. Ella también, porque ha pedido disculpas, pero ya dio el discurso. Lo que pedía Susana Paredes era que se dejara constancia a nivel de Congreso de que esta no es una conducta razonable. Muy perdió como en la guerra. Susana Paredes, nadie la siguió. Nadie la siguió. Ah, y otra votación más de ayer importante, ¿eh? Se pidió reconsideración del caso Alarcón. Nada. Lo protegieron con todo. ¿Por qué lo protege? Ayer le preguntaron al congresista Salguana de APP y dijo, bueno, le encargamos a la doctora Chayís y ella evaluó que el expediente no estaba bien sustentado, ¿no? APP fue absolutamente funcional para el derrocamiento de Martín Vizcarra. Y el artífice, uno de los artífices de ese derrocamiento fue el señor Alarcón, que grababa, ¿se acuerdan ustedes? A Karen Roca, a Richard Swing, que ofrecía audios. Le encantan los audios al señor. Ni se le acerquen porque te graba. Entonces, estaban devolviendo el favor. Porque si ese señor cuenta todo lo que conspiró con los líderes de esos partidos políticos, de repente tenemos un relato súper interesante sobre el delito de sedición. Ayer han pagado favores. Ese caso se ha dilatado años. Ayer han pagado favores. De nuevo. Entonces, ¿este es el Congreso que va a luchar contra la corrupción? No, pues ya, francamente, no. Realmente, a veces en el Congreso creen que la gente es idiota, ¿no? Que no se da cuenta. Es una cosa vergonzosa. En fin, vamos a hablar con el doctor Alberto Tarola. El doctor Alberto Tarola ha sido ministro de Justicia, pero también es hoy abogado ad honorem de la doctora Boluarte. Y él introdujo una reflexión que a mí me pareció válida
sobre la lectura que tenemos que hacer del artículo 126 de la Constitución por sus efectos reales. Y vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con él para conversar de esta materia. Abel, ¿vamos a la pausa? Vamos a la pausa agradeciendo a Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho. Es una editora jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica desde hace 25 años. Somos un referente para los universitarios profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra página web palestraeditores.com. También ASB Estudio Contable y Auditoría es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Tenemos oficinas en Lima y Cañete. Más información en nuestra página www.asbcontable.com. Y también el aviso que tenemos es para el del Servicio Social del Director y Supervisor CESDI, que invita a todos sus asociados al proceso de elecciones 2022. Para mayor información ingrese usted a www.cesdi.org.pe. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodonco. Ya estamos con Rosa María Palacios, que tiene como invitado al doctor Alberto Otárola. Rosa María, adelante, por favor. Muy bien, vamos a hablar con el doctor Alberto Otárola del caso de la señora Dina Boluarte. Esta semana se ha conocido un informe de la Contraloría. Hay algunos aspectos procesales sobre la emisión de este informe también, que son de discusión. Pero básicamente concentrémonos en el artículo 126, segundo párrafo. Los ministros no pueden ejercer otra función pública excepto la legislativa. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividades lucrativas, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. Esta última parte es la que interesa. Dina Boluarte no puede, porque es ministra de Estado, intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. En el momento en que ella juramenta, señala ella, había pedido una licencia a un club departamental. Ella era presidenta del club departamental Apurímac y a su vez presidenta de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú. Señor Boluarte, usted sostiene que, señor Boluarte, perdón, señor Otárola, mismo número de sílabas, siempre me confundo. Estoy saliendo del COVID, pues, tengan piedad de mí. Me confunde dos veces, me he hecho ministro de Justicia y he sido ministro de Defensa. Estoy pésima. Sé que todo el día apunto cosas para no perder la memoria. Sí, Ministro de Defensa. Pero abogado constitucionalista, eso sí está bien. Vale, muy bien. Usted señala que este artículo no le aplica a la conducta de la señora Dina Boluarte. ¿Por qué? Bueno, las razones son muy puntuales y en este caso quiero, si me permite brevemente explicar el contexto, ¿no? Efectivamente, el artículo 126 de la Constitución prohíbe que los ministros, porque es un artículo sobre los ministros y no sobre el vicepresidente, ahí hay una primera diferencia, ¿no es cierto?, intervengan en asociaciones privadas, ¿no? Intervengan en asociaciones privadas. ¿Qué cosa es lo que dice el informe de Contraloría inicialmente, ¿no? La primera, digamos, imputación, si se quiere llamar así, es que la señora Dina Boluarte no inscribió su renuncia o su licencia en el registro de personas jurídicas de la SUNAT. Es lo primero que dice la Contraloría, ¿no? Pero previamente a esto, el día queda totalmente claro, el 29 de julio, la señora Boluarte dio licencia a Club Apurímac. Acá tengo la carta, recibido a 16:15 horas, y al día siguiente toma juramento como ministro. Es decir,
Un acto unilateral, pido licencia, no necesito yo que nadie me apruebe mi decisión unilateral, y desde ese segundo dejo de ser presidenta, por voluntad mía, de una asociación, ¿no? Pero ¿qué pasa, Rosa María? Existe un reglamento que se llama Reglamento de Inscripciones de Registro de Personas Jurídicas No Societarias, ¿ya? Este es un reglamento que viene del año 2009. Entonces, ¿qué dice, no? Dice, la calidad de miembro de persona jurídica, o sea, no son inscribibles, dice, no se deben inscribir. Artículo 4, la calidad de miembro de la persona jurídica, su incorporación, su exclusión y los actos derivados. O sea, queda claro de saque que la Contraloría se equivoca cuando dice que debió haber inscrito su licencia, ¿no? Ok, detengámonos ahí un momento para que el público entienda. Por ejemplo, yo soy socia de un club deportivo. Soy socia y juramento como ministro. No participo ni en la dirección ni en la gestión de ese club. ¿Yo tengo que pedir licencia o renunciar al club? Bueno, por extraño que parezca, esa es la interpretación que le dan algunas personas, a los distinguidos abogados. Bueno, entonces hay que pedirle a todos los miembros del Consejo de Ministros pues, que pertenezcan, no sé, pues al Club Regatas, ¿no es cierto? O al Club La Alianza o a la U, que renuncie a su membresía como socio. Eso jamás ha sido la interpretación, y estamos hablando de 200 años de vida republicana, jamás ha sido la interpretación de ese artículo. A la junta de propietarios de tu casa, ¿no? De tu condominio. A la junta de propietarios, así es, no puede ser parte de la junta de propietarios. Absurdo. No puede ser, perdón, no puede ser miembro de la asociación de padres de familia. Tampoco. Es una asociación privada sin fines de lucro, ¿no? Claro. Entonces, es una interpretación extensiva, abusiva, incorrecta. Eso es lo que no quiere la Constitución. La Constitución no quiere. O sea, que quede claro que miembro sí puede ser. Ahora, la acusación es que ella desarrolla, sí, una serie de actos jurídicos en relación con la asociación a posteriori. Digamos que, sí, efectivamente, una licencia no se inscribe, ¿estamos de acuerdo? Y ella tiene su cargo sellado y puede probar con un documento de fecha cierta que renunció. Perdón, pidió licencia. Pero ella desarrolla una serie de actos jurídicos posteriores a ese acto de licencia. ¿Cómo se explica eso? Son 13 actos posteriores. ¿Cómo se explica eso? En realidad son actos de subsanación registral. Cuando se quiere inscribir los poderes, digamos, a los nuevos encargados, a los que van a asumir la junta directiva, existen varias observaciones de registros públicos. Entonces, estas observaciones de registros públicos se refieren, por ejemplo, al quórum de las sesiones pretéritas, las anteriores. Y acá viene otra norma que tampoco la Contraloría ha entendido, ¿no? Que es el famoso Pleno 87 de los registros públicos, ¿no? ¿Qué dice de manera muy sencilla? Están obligados, en una lectura directa, están obligados los exdirectivos a firmar esos documentos, aun cuando ya no lo sean. Okay. Eso es lo que dice registros públicos. Es lo que se llama una, a ver, para que se entienda el derecho, es una obligación ulterior, o sea, ultraactiva. O sea, se retrotrae hacia atrás, pero se proyecta hacia el futuro. Entonces, cuando yo firmo hoy, en realidad, para efectos registrales, estoy firmando en el pasado. Exacto, exactamente. O sea, este pleno dice, no es posible que las constancias sobre convocatoria y quórum, dice, sean suscritas por personas distintas de las enumeradas en los artículos 52 y 78 del reglamento que he mencionado. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, ¿quién tiene poder? Evidentemente la presidenta o el presidente de la asociación. Entonces engancha, amarra a quienes ya no están en el mandato, en la gestión, como dice la Constitución, ya no está en la gestión de la asociación, pero sirve para levantar omisiones, ¿no? Y ocupaciones de registros públicos. Claro, entonces es que hay que evaluar el contenido de cada uno de esos actos jurídicos. Por ejemplo, si la señora hubiera dicho que participa a posteriori de su juramentación en la compra de un inmueble para la asociación, no puede ese es un acto de gestión. Pero si la señora lo que hace es rectificar por mandato de una norma de registros públicos su asistencia, que sí asistió a esa sesión, y subsana desde su asistencia
el acta que ella suscribió, entonces no se configura la situación descrita en los verbos dirigir y gestionar del artículo 126. Absolutamente, tú lo has dicho. Yo utilizo otro ejemplo que no guarda mucha relación, pero que sirve para los televidentes, ¿no? Yo he sido ministro de Defensa. Dejé de ser ministro de Defensa y recuerdo en los meses posteriores, cuando ya no era ministro de Defensa, venían a buscarme quienes elaboraban las actas de los consejos de ministros para regularizar mi firma, para poner mi firma en las actas de los consejos de ministros en los que había participado antes. Así es. Entonces, es el ejercicio regular de cualquier persona jurídica, ¿no? Se realiza el acta y con cargo a su redacción se encarga y con cargo a su redacción se firma, ¿no? Si yo no estoy de acuerdo con lo que dice el acta, no la firmo, porque no refleja lo que pasó. Pero normalmente refleja lo que pasó y es mi obligación firmarla porque sí refleja lo que pasó. Exactamente. Entonces, yo creo que estamos en un escenario, Rosa María, que desde el punto de vista legal me queda absolutamente claro el asunto, pero viene lo segundo, pues el plano político, ¿no? Hemos visto cómo... Ahora, doctor, hay que decir una cosa, hasta que usted entró, la doctora se defendió muy mal. Porque primero salió a decir, le voy a decir, porque su primera defensa es una asociación sin fines de lucro. Toda asociación en el Código Civil no tiene fin de lucro. O sea, no es abogada, pues muy mal. Su primera defensa, no he recibido plata. ¿Qué importa que no haya recibido plata? Eso no es lo que dice la Constitución. Toda asociación, por definición, no es una sociedad y por lo tanto no tiene fin de lucro. Entonces, muy mal. Se defendió pésimo. Y luego que usted aparece, ya comienza a tener argumentos razonables. Ahora, dice usted algo que es interesante. Esta es una prohibición para ella como ministra, pero no como vicepresidenta. Si ella no fuera ministra de Estado, ella como vicepresidenta puede seguir siendo la presidenta de la Asociación Departamental de Apurímac. Bueno, ahí hay un debate, ¿no? La vicepresidenta lo es en tanto el presidente le encargue el despacho, ni siquiera la presidencia, el despacho presidencial, dice la Constitución. Entonces, acá lo que hay que ver es la razonabilidad de la norma, Rosa María. Lo que quiere la Constitución es que no exista una incompatibilidad certera, efectiva, ¿no? Es decir, que un ministro no sea abogado pues, de un proveedor del ministerio que dirige, ¿no? Claro, eso es lo que quiere la Constitución. Entonces, estamos dejándonos llevar por la letra chiquita, ¿no? Por la criollada legal, en fin, por una serie de consideraciones que creo que se han agregado. Y ahora, el factor político en este tema pues, es importante, ¿no? Claro, ayer, por ejemplo, un abogado, no le capté el nombre, lamentablemente, en Canal N, señaló un ejemplo muy interesante. Señalaba que Waldo Mendoza, que fue ministro de Economía, fue a su vez miembro de la Asamblea Universitaria de la Universidad Católica. Obviamente no asistió a sus sesiones ni tomó ninguna decisión durante el tiempo en que fue ministro de Economía, pero no dejó de ser miembro de la Asamblea Universitaria. Bueno, y ahí... Y como miembro de la Asamblea es un órgano de gestión y dirección. Bueno, debo confesar que yo he sido, cuando era ministro, miembro de la Junta de Propietarios entonces, o sea, como el señor Waldo, el ex ministro, existen muchos, yo diría la mayoría, que pertenece a varias asociaciones privadas reguladas por el Código Civil, pero no es causal, pues, no es causal de infracción constitucional, nada menos, infracción constitucional, ¿no? Así es. Ahora, el concepto infracción constitucional es también un concepto difuso, eso hay que decirlo porque, a ver, no hay un listado de infracciones constitucionales. Se interpreta que una infracción constitucional es actuar contrario al sentido de una norma constitucional. Eso es la definición. Pero hay 206 normas constitucionales, ¿no es cierto? Y muchas con muchos incisos y artículos. Entonces yo podría tener muchísimas infracciones a la Constitución. Yo a raíz de este tema he leído, yo he trabajado 10 años con Enrique Bernales, hicimos el libro de exegético sobre la Constitución, y bueno, Enrique Bernales, Jorge Santisteban, antes de fallecer, escribe uno de sus artículos más brillantes sobre la infracción constitucional. Y en ese artículo dice más o menos lo siguiente: la infracción constitucional es la institución más polémica del Perú, ¿no?
porque no Claro. te afecta el principio de legalidad. ¿Por qué crees que estoy infringiendo la Constitución? Se le tiene que decir al Congreso. Y el doctor Paniagua iba más allá. El doctor Valentín Paniagua decía que es una aplicación abusiva y por su carácter abierto e indefinido, decía el doctor Valentín. Claro, ¿por qué? ¿Por qué viene esta historia? Porque están refiriéndose al TC defenestrado por el Fujimorismo en el periodo 95-2000. Los tres Ese es, miembros, los tres ese es el magistrados antecedente más remoto. fueron efectivamente retirados de su cargo aplicando esta infracción constitucional. Claro. Pero en el caso Tineo Cabrera, Así el es. Tribunal Constitucional prohíbe, en el caso de esta famosa infracción, aplicar los criterios que puedan ser arbitrarios e irrazonables, ¿no? Entonces, exhorta al Congreso para que desarrolle una norma de desarrollo constitucional que tipifique... Yo le voy a poner un ejemplo de infracción constitucional al público absurdo para que entienda el problema. Por ejemplo, se puede acusar a Betsy Chávez de infracción a la Constitución, porque puso en peligro la vida, y la vida es un derecho constitucional. Y al no permitir tener controladores aéreos en 4 aeropuertos en el momento en que se les necesitaba, amenazó la vida de los pasajeros. Por lo tanto, ha infringido la Constitución, y por lo tanto puede ser pasible de un juicio político, porque esto es juicio político, no es antejuicio. Es absurdo, pero lamentablemente una interpretación incorrecta puede llevar a esos absurdos. Y yo recuerdo claramente que en la resolución Tineo Cabrera, me parece, y también en el caso de los magistrados destituidos irregularmente del Tribunal Constitucional, lo que se dijo en ese momento es que toda sanción tiene que estar previamente y taxativamente prevista en una ley. Yo no me puedo inventar infracción y sanción. Yo tengo que tenerla taxativamente indicada. Y ese es el problema con la infracción constitucional. Bueno, y ahora tenemos a varios congresistas que sin siquiera leer seguramente el informe de la Contraloría han salido a decir que se produjo, hay infracción constitucional, sin saber inclusive que están adelantando opinión. Ellos van a tener que votar en el Congreso. Ahora, dicho sea de paso, vamos acá a ver consecuencias. Si al Congreso no le gusta la acción política de la señora ministra como ministra, tiene habilitada la moción de censura, ¿verdad? Exactamente. Reúnen 66 votos y la censuran. Y bien censurada, porque su acción política, yo sí considero que no tiene serios defectos. Su actuación en Davos sobre la minería ha sido lamentable, pero esa es la acción política, ¿verdad? Eso no lo estamos discutiendo acá. No, son los artículos 99 y 100 de la Constitución, y han encontrado pues algo sobre lo que... Ahora, Rosa María, lo que yo creo que esto es una suerte de actos preparatorios para lo que viene después, ¿no? Por eso, como estamos hablando de varias instituciones y estamos perdiendo al público a toda velocidad porque no nos están entendiendo nada, y yo lo sé, y créanme que tienen que tener paciencia porque nos van a entender. Una cosa es censurar a un ministro, lo que ha pasado hoy con Betsy Chávez, y otra cosa es un juicio político. El juicio político tiene 3 sanciones posibles: inhabilitación, suspensión o destitución. Si el Congreso quisiera destituir a la señora como ministra, tiene la censura. ¿Qué es lo que está buscando? Inhabilitarla para función pública por 5 añitos, no se necesitan 10. No, pues, lo mismo que ha hecho con Vizcarra. Entonces, la inhabilitación se convierte en una forma de controlar la presidencia de la República o de quien ocupa la presidencia de la República fuera del voto popular. Ese es el riesgo, ¿verdad? Absolutamente de acuerdo, Rosa María. Es decir, lo que se pretende es, digamos, utilizar esta supuesta causal inexistente del artículo 126 y forzar la figura de la inhabilitación. Claro, se le dirá, bueno, no estamos atacando tu cargo de vicepresidenta, pero te inhabilitamos. Ahora, un inhabilitado puede ser vicepresidente. O sea, entonces, es una... Mira,
para decirlo, para que la gente entienda, ¿no? Al inicio se hablaba de la vacancia presidencial con pata de cabra, ¿no? O sea, a la Claro. mala, desde el día uno quisieron. Ahora están utilizando mecanismos más sofisticados, ¿ah? ¿No? Están aprendiendo los golpistas, porque hay que decirlo, ¿no? ¿No es cierto?, a utilizar estos mecanismos silenciosos, civilinos, estos informes cortos de la Contraloría, que investiga esta fiscalización de la Contraloría. Hay más de 3.000 funcionarios fiscalizables en sus declaraciones juradas, y elige a uno, la Contraloría, a la vicepresidenta, ¿no? Yo quisiera saber dónde están guardados, o que los exponga, los informes de fiscalización de las declaraciones juradas, por ejemplo, de los congresistas, o de todos los ministros, o de los alcaldes. Claro, pero digamos, doctor, que los pecados de los otros no te hacen santo, ¿no? O sea, No, es podemos cierto. levantar la ceja y decir que es sospechoso, ok, pero es un cargo sensible y bueno, sí lo tienen que examinar. Otra de las críticas es que han pasado cosas, ¿no es cierto?, que no están registradas en la declaración jurada de la señora. Por ejemplo, sus parientes. ¿Cómo se contesta eso? Bueno, hay varias observaciones, ella ha levantado, ha habido, digamos, ella tiene, tengo entendido, más de 11 hermanos, ¿no? Claro, pues Entonces, pasa. uno llena, a veces falta espacio, no sé, entonces son cosas que, digamos, comisiones, se subsanan, pero por el tema de los hermanos la cosa ha quedado más o menos clara, ¿no es cierto? Además, Ok. por ese tema hay otra sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso García Belaúnde, que dice la prohibición de los altos funcionarios para los parientes en el 4º grado de consanguinidad y 2º grado de afinidad es para la institución en la que trabajan, Claro. porque no se puede No afectar para- el derecho al trabajo de tus cuñados, de tus primos, ¿no? Entonces, eso es razonable, eso es Claro. absolutamente razonable. Explicar eso a veces es difícil, ¿no? Ha pasado, ¿no es cierto? Una persona que la hacen ministro y resulta que tiene una hermana que ya estaba trabajando, no sé, en el Ministerio de Salud, hacía años, y es personal de carrera. Su hermana no va a renunciar, si no trabaja con ella, no tiene nada que ver. Eso no hay ningún problema, eso es perfectamente legal. Lo que no Eso puede ella es nombrar a su hermana. no puede, Ahora, no, hay un problema porque hay un nombramiento en la Municipalidad de Pueblo Libre que ha levantado sospecha porque ingresa un pariente de la ministra y ella se lleva al personal del Ministerio de la Municipalidad de Pueblo Libre a trabajar con ella. bueno, ese es un tema que habría que verlo, ¿no? Es decir, Sí. como dice, son comentarios, hallazgos, puede debatir en este momento. El otro tema es procesal. La señora ministra ha dicho que nunca se le notificó. La Contraloría ha señalado que sí se le notificó y ha sacado las notificaciones. ¿Qué pasó acá? ¿Un error secretarial? Estas notificaciones no pasan de ser 4 o 5 páginas, es decir, se le notifica, digamos, algunos aspectos del informe y no todo el informe. Nosotros nos enteramos por la prensa y, bueno, la Contraloría ya completamente, cuando la Contraloría lo dirige al Congreso de la República, y es un informe de 50 páginas, ¿no? O sea, digamos, en todos los puntos, lo que ustedes dicen es no se le ha permitido presentar un descargo en todas las materias controvertidas en el informe. Yo creo que por la gravedad del tema y la importancia, la Contraloría debe haber abierto un poco más el mecanismo de defensa de la vicepresidenta. Okay. ¿No? Y finalmente, si yo tengo un informe, antes de presentarlo al Congreso, oiga señora, este es mi informe final completito, le doy 5 días más pues para que exprese lo completo. Pero no tenían la obligación de hacerlo. No tenían la obligación de hacerlo, pero yo veo que no hubo un ánimo de permitir una adecuada defensa, y es otra afectación constitucional, ¿no? De eso habla la señora Boluarte. Claro. Podríamos denunciar al Contralor por limitar el derecho a la defensa y eso es una infracción constitucional. Bueno, sí, claro. O sea, yo no sé, Contralor, hasta este momento Rosa María debiera decir algo, ¿no? No dice nada, está callado. Se ha metido a una hoguera política al centro, ha llevado las narices en su institución al centro de un debate, ¿no? Esto me recuerda mucho a un ex defensor del pueblo que fue un militante activo a través de la defensoría de la vacancia presidencial. Entonces, eso digamos, son actitudes que debieran ser reprobadas, ¿no? No creo que la Contraloría pueda ser un órgano que entre al debate público y propicie
Además, un individuo, lo hemos visto desde el inicio al inicio de nuestra conversación, un individuo causa probable de destitución de un vicepresidente. Solo para la ilustración del público, creo que es importante distinguir el antejuicio del juicio político, por si acaso, para que también no se confundan. El antejuicio es lo que, por ejemplo, ha impedido el Congreso en el caso Alarcón, ¿no? Claramente. La Fiscalía Suprema pide al Congreso un antejuicio para que luego sea juzgado en el Poder Judicial. Y el Congreso dice, no, este hombre es limpio, puro, sano y sagrado, ningún problema. El juicio político se lleva a cabo en el Congreso, se resuelve en el Congreso y termina en el Congreso. ¿Verdad? Exactamente. Eso es algo completamente distinto. Y puede ser por delito o por infracción de la Constitución. Que quede claro que acá no hay delito. Ojo, ¿verdad? Eso lo está discutiendo. Está totalmente claro. Ok, no hay delito porque tiene que ser un delito en el ejercicio de su función. Los delitos que cometió antes, no. Tiene que ser un delito en el ejercicio de su función para lograr de nuevo, ¿qué sanción? Inhabilitación, suspensión, destitución. Ahora bien, ya se presentó, tengo entendido, una denuncia constitucional por la congresista Norma Yarrow. No sé si usted ha tenido oportunidad de leerla y ver cuáles son los fundamentos de esta. La he comentado, además, en realidad son, a ver, vamos a decirlo con altura. La señora Yarrow entiende que la señora Dina Boluarte ha afectado al artículo 2, inciso 2 de la Constitución, la igualdad formal ante la ley. No tengo la menor idea por qué cita ese artículo. Yo también, yo lo leí anoche y por eso se lo pregunto, porque yo tampoco tengo la menor idea y pensé que usted tenía más luces que yo sobre el asunto. No sé en qué está afectando a la señora Boluarte la igualdad formal ante la ley. Es un artículo que prohíbe las prácticas de discriminación, en fin, pero esa es la denuncia que tenemos. Esto va a ir, Rosa María, y a la subcomisión de acusaciones constitucionales que va a nombrar lo que se llama un congresista delegado. Este congresista delegado va a estudiar el caso, se supone que va a analizar, va a citar a las partes, me imagino, y va a emitir un informe. Este informe lo someten a la subcomisión, si lo aprueba la subcomisión, lo eleva ante la comisión permanente. La comisión permanente nuevamente se reúne, debate estos temas, se adopta el informe, lo eleva al Pleno, y el Pleno decide sin la participación de la comisión permanente. Ese es más o menos el trámite de la Constitución. Valgan verdades, esto también, digamos, me obliga a pedir un segundo pedido de mesura, de calma, de tranquilidad a los congresistas, que vean esto conforme a derecho y no conforme a intereses políticos, ¿no? Entonces, claro, porque para que se tenga una idea clara, esto demora, miren, en el caso del señor Alarcón, ha demorado desde que lo sacaron de la Contraloría 5 años, ¿ok? Bueno, digamos, desde que lo acusa la fiscal Zoraida Ábalos, 2 años. Si a la señora Boluarte le aplican el mismo tratamiento, digamos, ya se está acabando este gobierno para cuando se vea este tema. Entonces, tampoco se alocan con el asunto. Ahora, es evidente que, creo, no le quieren aplicar el mismo tratamiento, sino hacer una cosita más rápida. Si se hiciera toda bala, así bien dedicados, en 3 meses lo estás votando. Ok, ahora, ¿no? Sí. la consulta, porque no he leído completo, solo leí la primera página. La denuncia constitucional de la señora Norma Yarrow no cita el artículo 126. Y lo cita al final, ¿no? Al final. Sí, dice que se ha afectado el régimen de incompatibilidades, que ha hecho gestión, pero su sustento es el artículo 2, ¿no? de la Constitución. Claro. Hay otra denuncia constitucional presentada por otro congresista, no tengo en este momento el nombre. O sea, son 2 en este momento. Ayer se agendó en la subcomisión de acusaciones constitucionales, en la agenda aparecieron, se dio cuenta, digamos. Se dio cuenta, claro. De estas denuncias. Y bueno, se va a iniciar el procedimiento parlamentario, ¿no? Acá tienen mucho que ver la calidad y, digamos, el nivel de los asesores de esta comisión, ¿no? Que no pueden estar diciendo chicheñor a lo que digan los congresistas. Acá mire, yo he visto proyectos de ley en estos últimos meses que me hacen dudar muchísimo de la asesoría jurídica
en general del Parlamento de la República. O sea, he visto cosas penosas, pero realmente de susto. El otro día veía un proyecto de ley que con mucho orgullo presentaba una congresista que decía que iba a expulsar a los delincuentes extranjeros de manera inmediata, o sea, sin cumplir su pena. O que no se ha enterado que los extranjeros, cuando cumplen su pena, en el Código Penal se les deporta y ya está, hace años, desde que éramos chiquitos. Entonces, claro, pero eso te da cuenta del nivel de asesoría jurídica del Congreso que a los contribuyentes nos cuesta mucha plata, no es barato, ¿no? Y todos los congresistas tienen asesor legal. Además, hay asesor legal por bancada. O sea, yo de verdad no entiendo cómo estos proyectos pueden pasar el filtro y estas acusaciones pueden pasar el filtro de asesoría legal de la propia bancada. Invocar el artículo 2, inciso 2, eso no pasa el filtro de nadie. Deja mal a la congresista, incluso ya por proteger a tu congresista asesorado, ¿no? Pues decirle, doctora, no podemos quedar mal. ¿Qué tiene que ver la igualdad de la ley? Es realmente pero ahí, digamos, esperamos que estos temas que vamos a alcanzar lógicamente en su momento a la comisión sean vistos pues por profesionales competentes, que también los hay, Rosa María. Sí, claro que los hay, pero no los dejan hablar. Entonces, creo no que... los contratan, porque hay y han contratado más personal. Y ese nuevo personal, pues ese sí no sabe mucho, ¿no? Para que salgan estas cosas al público. Pero además creo que es un asunto interesante desde el punto de vista legal, pero absolutamente claro, para un abogado medianamente preparado, que tome las normas, las compare, las interprete, pues el asunto está muy claro, no hay nada que discutir. Claro, lo que pasa es que le digo, doctor, de primera impresión, uno ve la noticia y dice, sí, pues 126, lo que no te dicen es cuál es el contenido de esos actos jurídicos posteriores. Entonces uno dice, bueno, si tiene 13 actos jurídicos posteriores, sí, pues no hay nada que hacer. Ya infringió el 126. Pero resulta que no son actos de dirección ni de gestión, y ahí los verbos son fundamentales. Y si no se entienden los verbos, bueno, ya qué vamos a hacer, ¿no? Además, toda restricción tiene que interpretarse restrictivamente. No puede ser amplia, ¿no? Claro. No puede. Entonces, y esto es el criterio elemental, un principio del derecho. Así que, bueno, esperemos que esto se... Una curiosidad que me quedan muy pocos minutos. ¿Qué vínculo tiene usted con la señora Boluarte? ¿Político, amical? Por ahí leí en un Twitter que publicaron una reunión que yo tuve con ella en el Club Apurímac. Claro, yo era candidato a la vicepresidencia del Partido Nacionalista y se iba a ir a una segunda vuelta. Y la señora Boluarte y todos los dirigentes del partido de gobierno iniciaron una ronda de conversaciones, tuvo la gentileza de invitarme. Hablé con ella no más de media hora sobre temas de plan de gobierno y me retiré. Fue la primera vez que la vi y la conocí. Y luego ya ninguno hasta estos días en que se... O sea, usted no es apurimense. ¿Perdón? No, soy guaracino, por favor. Yo además soy miembro del Club Ancash con mucho orgullo. Ok. Con cuidado porque es miembro del Club Ancash, no se va a meter en problema. Usted no es de Apurímac, no es de Perú Libre, la vio una vez en su vida. ¿Por qué se ha comprado este proyecto? Porque es un caso interesante, ¿no? Cuando me llamaron para la consulta ingresé y salí con la primera opinión, luego he ido ampliando la investigación y me he dado cuenta que es muy fuerte los argumentos poderosos, los argumentos de defensa, y en cualquier país democrático, que espero que lo seamos, ¿no? Este es un tema que tendría que archivarse inmediatamente, ¿no? Inmediatamente. No, usted ha sido abogado de otros en que los casos siguen en giro, ¿no? Usted ha sido también abogado, sigue siendo, creo, para los temas constitucionales de Ollantumala. Exactamente, sí. Y le fue bien, yo sé que ha ganado 2 amparos, o sea, sí, no le fue mal. Pero el de la libertad, de la abusiva presión preventiva del expresidente y la señora Heredia, ¿no? Claro, pero mire, nosotros creíamos que ese caso se iba a archivar porque no había fundamento, exactamente por las mismas razones, porque las donaciones de campaña no eran hasta agosto de 2019 un delito, y el proceso continúa. Está ya en la etapa de juicio oral. Así es. Entonces, pero la pregunta, si me permites, en ese tema es muy clara ahí, si hay o no delito de lavado de activos. No lo hay.
esa es la respuesta que el Poder Judicial tendrá que dar. Tengo entendido que hay una casación en este momento que está viendo ese tema, y esperemos. Ojalá, porque de verdad hay que ponerle fin a algo que debió haberse puesto fin hace muchos años y que lamentablemente la Fiscalía ha insistido en una posición que no tiene base legal, pero que sí tiene base mediática. Mucha base mediática. Ya no la tiene. Y a veces, doctor, los abogados nos metemos en, a ver, ¿cómo decirlo? En asuntos muy impopulares por apegarnos a la ley. Bueno, eso es así. La carga del abogado, uno escucha problemas todos los días. Yo soy un abogado litigante. Y bueno, y de eso se trata, ¿no? De, como por ahí dice, defender causas justas. Y en este caso, creo que estamos yendo por ese camino. No, sí, yo ya cuando he visto el caso con usted, lo vi con Jaime Chincha, los verbos, sí, ya. Entonces, ahí, con los verbos del artículo 126, resuelves el caso con toda facilidad. Ojalá, como dice usted, que en el Congreso lo entiendan. Y si quieren censurar a Dina Boluarte, que la censuren, están en su derecho. Por supuesto. Ese es un mecanismo de control político al Congreso. Está en las facultades de poder interpelar a cualquier ministro. Ayer han censurado, me parece, con algún exceso, ¿no? A la ministra de Trabajo. Pero es una sanción política. Habían los votos, habían las causas, de acuerdo. No hay irregularidad en el proceso. ¿Qué piensa de la inhabilitación de Vizcarra por 10 años? Y la inhabilitación que no le permite ser congresista. No estoy de acuerdo, porque se ha utilizado este mismo mecanismo. Yo no soy, digamos, he sido un opositor al señor Vizcarra en varias cosas, pero este procedimiento de inhabilitación política suena más a venganza, ¿no? A venganza política, digamos, a sangre en el ojo, ¿no? Con el señor Vizcarra. Y lo dije en el Twitter, lo repito ahora, me parece un mecanismo ilegal, abusivo, digamos, que excede los límites que la propia Constitución. Así es. Presumo, por esta unión de pareceres entre Vladimir Cerrón y el señor Montoya, que hay una planificación también para inhabilitar al señor Sagasti. Es decir, el Congreso comienza, claro, porque según estos dos, el señor Bruno Pacheco fue escogido por el señor Sagasti. Es un disparate, yo lo sé. No son los disparates que están de moda. Entonces, lo que a mí me preocupa como línea sobre el caso Boluarte es, y que ya sigue una trayectoria, es la utilización de la inhabilitación para la función pública como herramienta de liquidación del adversario político que te va a ganar en las próximas elecciones. Porque hoy yo tengo la mayoría, yo escojo los que creo que me pueden ganar, los inhabilito para la función pública y no los dejo competir. Digamos, a la cubana, ¿no? A la nicaragüense, digamos. Absolutamente de acuerdo, ¿no? Es un mecanismo que además en manos de personas que no conocen el derecho, porque hay que decir las cosas como son, es pues poner un mecanismo, digamos, constitucional que se puede deformar y que pueda afectar. Bueno, ya lo vimos en el golpe de Estado contra Vizcarra, ¿no? O sea, gritaban, esto es un juicio político. Yo, decía, no hay impeachment en la Constitución del Perú. Justamente, uno de nuestros problemas más graves que el Congreso tiene que resolver es la incorporación del juicio penal contra el presidente, la vicepresidenta de la República, en la Constitución, porque no existe. No existe juicio penal contra el presidente de la República. Ojalá existiera. No hay. En otras constituciones hay lo que se llama el juicio de residencia, ¿no? Claro. Hay varios mecanismos, o sea, en constituciones comparadas de América Latina hay varios mecanismos. Una amiga mía, abogada brasilera, me decía, yo no entiendo cómo no pueden tener un mecanismo de impeachment en la Constitución peruana. Le dije, bueno, es una tradición de 200 años, las presidencias democráticamente elegidas duraban muy poco, teníamos presidentes asesinados, fusilados en el siglo XIX, no había tiempo de hacerles un juicio, pero algunos sí murieron en prisión, como Leguía, etcétera. Normalmente se le hacía un golpe de Estado más que un juicio, ¿no? O se le deportaba o se le fusilaba. Pero sí, ya en el siglo XXI es necesario corregir este serio defecto de nuestra Constitución. Una reforma de verdad del modelo político, ¿no? Una de las pocas cosas coherentes
con perdón de la palabra, el Congreso es proponer el retorno al Senado, ¿no? No sé, Sí. se fue la... Ojalá, ojalá. Bueno, doctor Otárola, ha sido un gusto tenerlo acá conversando de temas jurídicos. Espero que la audiencia no haya bostezado del aburrimiento, pero por favor, chicos, no es lo mismo censurar que inhabilitar. No es lo mismo una moción de censura contra un miembro de la mesa directiva que censurar a un ministro. No es lo mismo el juicio político que el antejuicio. No es lo mismo delito que infracción a la Constitución. Como no es lo mismo, tienen que ver este programa donde les explicamos las diferencias. Muchas gracias, doctor Otárola, por haber estado con nosotros. Y nosotros, Abel, nos tenemos que despedir porque hay misa hoy día. Ya escuchaba. Así es, del Señor de la Justicia. Señor de la Justicia, perdónanos. Pero hemos hablado solo de justicia, nada más. Muy bien, nos vamos a misa. Gracias, doctor Otárola. Nos vamos a misa con el padre Luis Enrique Ramírez. El padre Así que Richard. nos vamos. El padre Richard Manrique también nos espera en el templo del Santísimo Rosario. Cuídate mucho, Rosa María. El lunes ya totalmente restablecida de la No te COVID. vayas a contagiar, ¿ah? Tú estás invicto, no te vayas a contagiar. Sí, sí. Yo tengo la cuarta dosis, no te preocupes. Te Y Eduardo necesito- también ya tiene la porque cuarta te dosis. necesitamos. No se puede hacer este programa sin ti. Ya, nos vemos. Nos vemos, Rosa Hasta María. mañana. Cuídate. Chao, chao. Nos Chao, vemos. chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.